Ejercicio 52 de la sección 3.3. Dice así. Para una lente convexa, la distancia focal f está relacionada con la distancia del objeto P y la distancia a la imagen Q por la ecuación de la lente. Y ahí nos dan una ecuación. Encuentre la razón de cambio instantánea de Q con respecto a P. O sea que nos están diciendo que Q es la variable dependiente y que P es la variable independiente. También dice en el caso en que F sea constante, es decir, F es una constante. Explique el significado del signo negativo en la respuesta. Y luego dice, ¿qué le ocurre a Q cuando P crece? Vamos a mirar. Entonces, para el ejercicio 52, la fórmula que nos están dando es 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, ¿verdad? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la derivada de Q con respecto a P. ¿Sí? La derivada de Q con respecto a P. O sea que tengo que despejar a Q para poder derivar. Muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Este término lo voy a pasar a restar. Entonces voy a decir que 1 sobre F menos 1 sobre P es igual a 1 sobre Q. Ahora lo que voy a hacer es esta operación, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir que P menos F sobre F por P es igual a 1 sobre Q. ¿Para qué hago eso? Bueno, eso lo hago para despejar a Q, ¿recuerdan? Entonces puedo decir que Q es igual a F por P todo sobre P menos F. Ahí está Q despejada. Entonces, ahora sí, voy a derivar a Q con respecto a P. Q' y P es la variable. Tengo un cociente, ¿verdad? Entonces es la derivada de lo de arriba, del numerador. Función por constante. Entonces es F constante por la derivada del P. Pero en este caso, pues es 1. Eso por la función de abajo sin derivar, ¿verdad? Ahora vamos a decir menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo, es decir, 1 menos 0. Ahora, todo sobre la función de abajo elevada al cuadrado sin derivar. Si le hacemos un poco de álgebra a eso, vamos a llegar entonces a que es F por P menos F cuadrado menos F por P, que es de este lado, todo sobre P menos F y eso elevado al cuadrado. Estos dos términos que están aquí se anulan por ser uno positivo y el otro negativo. Entonces la respuesta es que la derivada es igual a menos la constante al cuadrado todo sobre P menos F y eso elevado al cuadrado también. Esta es la derivada de P con respecto, de Q con respecto a P. Explica el significado del signo negativo en la respuesta. Entonces, dice que la función es la distancia focal entre la relación con la distancia del objeto P y la distancia de la imagen Q. Entonces, el menos quiere decir que se están pues alejando la razón, ¿verdad? Como Q y P son distancias, entonces si es menos quiere decir que esa distancia se está haciendo pequeña a una velocidad de esto que tenemos acá. Y luego dice, ¿qué le ocurre a Q cuando P crece? Si P se hace grande,
Q se hace pequeña, ¿de acuerdo? Es reemplazar P por un número grande, esto se va a mantener igual, y entonces si P se hace grande, esta expresión pues se va a hacer pequeña, ¿de acuerdo? Entonces ahí podríamos enunciarlo como el límite cuando P tiende dice cuando crece, entonces cuando tiende a infinito. ¿De quién? De Q', ¿verdad? Y entonces al evaluar eso nos queda menos f cuadrado sobre infinito. Y si tengo un número sobre infinito, entonces eso tiende a 0. Si P se hace grande, Q va a tender a 0. Eso lo podemos decir así. O en palabras, si P se hace grande, pues Q se hace pequeña, ya que son inversamente proporcionales.